Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Hoy ha amanecido un día precioso y quería compartirlo con vosotras. Antes de explicaros lo que voy a hacer hoy, ya os conté en el vídeo anterior que quería volver a mi rutina y, ya tengo un plan. Ya os comenté que quería andar por la mañana porque como anochece más temprano y lo iba a hacer sola. Y luego tengo mis ejercicios. Y, no sabía cómo compaginar las dos cosas y creo que tengo la solución. Pero lo primero que haré, antes de nada, es limpiar cristales. Ya he recogido la casa por dentro y mientras amanece y no da muy fuerte el sol, voy a aprovechar para limpiar algunos, los que me dé tiempo. La rutina que yo tenía antes era pues hacer los ejercicios, luego me ducharía, me maquillaría, bueno, lo que hago siempre, y luego me pondría a limpiar después de haber hecho lo básico, pues sería alguna zona de la casa. Y después de pensarlo, como quiero andar, pues he pensado, me voy a andar una horita y luego pues hago mis ejercicios, me ducho, me maquillo y tal. Sí que es verdad que a lo mejor antes a las 9 ya estaría maquillada y arreglada y peinada y ahora pues se va a retrasar bastante más. Serán a las 11, 11 y cuarto. No me hace mucha gracia, pero bueno, voy a probar esta semana. A ver qué tal me va. ¿Que no me convence? Pues otra solución. Y como os comentaba, pues esta pereza que tengo en el cuerpo yo tengo que volver a mi rutina, a mi disciplina. Me he pesado esta mañana 2 kilos más. No es mucho, no estoy preocupada por el peso porque eso se pierde. Pero, ¿sabes? Quiero, ¿cómo se dice? Coger al toro por los cuernos. Pues eso. Y yo, como siempre, cambiamos de tema. Aquí me veis caminando y que iba mirando hacia los lados. Estaba escuchando unos ruidos. Dijo, ay, madre mía, que no me salga un jabalí en el bosque porque me da algo, ¿eh? En teoría suelen salir por la noche. Por el día es muy raro encontrarse. Pero bueno, que yo, chica previsora, vale por dos. Y aquí ya he vuelto de andar. Y antes de poner a hacerme los ejercicios, voy a hacer el yogur. Porque la semana pasada no hice. Digo, esto no puede ser. Es que si me descuido, sigo a este paso y no hago nada. Y otra cosa, que yo cuando me hice daño en la espalda, hacía 3 vídeos a la semana, que estoy haciendo 2. que se me encendía a mí una bombilla andando en el bosque, digo, pero bueno. Y digo, no lo he vuelto a pensar, esto no puede ser. Y os parecerá una tontería, pero a mí es que me está gustando mucho esto de los vídeos. Y, eso me motiva, porque hoy, lo que estáis viendo ahora, es hoy miércoles. O sea, lo voy a editar y lo voy a colgar, aunque sea a las 9 o las 9:30, que creo que más o menos podré colgarlo,
pero yo el vídeo lo pongo hoy miércoles y el viernes el próximo y la semana que viene ya lunes, miércoles y viernes. Porque al estar ocupada, bueno, no ocupada, motivada, como que te apetece más todo, no sé cómo decirlo. Y los ejercicios que estáis viendo son, ¿cómo eran? Algo linfático para huesos y ligamentos. Sí, trataba bastantes cosas y súper bien, porque sí que es verdad que me he notado que una de las rodillas como que me molesta un poco y como que no la puedo doblar bien. No sé si me explico. Yo me entiendo, en mi mundo yo me entiendo. Y no se me da nada mal, ¿eh? Que parece que estoy ahí, vamos, dándolo todo. Y ya me había organizado porque esta semana quiero lavar las colchas de las camas y poner las otras. Y ya me había organizado para antes de salir a caminar poner una lavadora y así cuando acabase, pues antes de ducharme tenderla. Y aquí ya estoy duchadita, peinadita y maquillada un poco. Estoy divina. Y voy a limpiar el recibidor, la escalera y el distribuidor de habitaciones. Doblaré las 3 lavadoras que hice ayer y plancharé. La verdad es que la casa tiene mucho polvo. Me tengo que poner las pilas en eso. Porque como la semana pasada monté en la última planta la Navidad, pues dejé alguna zona sin hacer y la verdad es que se ha notado. Pero bueno, eso que tengo adelantado, ¿eh? Que no me quejo, todo lo contrario. Esto es fácil. Es más complicado lo otro que esto. Lo único que haré, pues limpiaré el polvo, aspiraré, limpiaré los cristales y bueno, y regar las plantas, como no. Ayer cuando lo organicé el día, había planeado también pues grabar la comida y un postre. Iba a hacer un brioche de calabaza relleno de Nutella, iba a hacer una forma súper bonita, pero no lo voy a grabar porque, como os he dicho, quiero hacer 3 vídeos, no 2 a la semana. Entonces no me va a dar tiempo porque tengo que editar. Y yo ahora, mientras editaba el vídeo, me he dado cuenta de que me falta un pendiente. Y lo maravilloso de grabarte es que más o menos sé en el momento que se me ha caído, no lo he encontrado. Tengo que buscarlo, pero creo que sé dónde lo puedo encontrar. Y es aquí, en este momento, ¿veis? Que me falta el pendiente y he mirado hacia un lado. Es porque he oído un ruido y es el pendiente. Y veis ahí que estoy aspirando, pues creo que está en el aspirador.
Bueno, lo he puesto todo en una bolsa, o sea que me va a tocar mañana con tranquilidad en el exterior, a ver si está ahí en la bolsa con todo el polvo. Y ahora veréis que voy a hacer también el aseo que tengo en esta planta. Aprovecho ¿sabes? Y ya me lo dejo listo, porque mañana jueves quiero hacer el comedor de arriba y mover los muebles para la otra semana poder montar el árbol aquí también. Mover los muebles de este comedor lo tengo súper claro, porque en primavera ya hice un cambio, porque quería comprarme un mueble para poner debajo de un cuadro. Pero al final me eché para atrás, porque no vi ninguno que me gustase y luego también como que mi familia se sentía un poco rara con la distribución. Al final se acostumbraron, pero como me metieron tanto que no me gusta, pues al final lo quité. Pero la idea me gustó ya en su momento, porque pensé, ostras, aquí el árbol lo podría poner, porque siempre lo ponía en el recibidor al lado de la chimenea, luego en otra esquina, pero como tenía tanto volumen no me convencía. Y por eso lo tengo súper claro, lo veo, lo tengo ahí, lo voy a poner ahí. Pero ya os digo, esta semana no. Y la que viene, o para finales o para principios de la otra. No tengo prisa, ¿eh? En ese comedor es en el que más estamos y no lo quiero saturar todavía. Ya me queda poquito y ahora ya estoy en el distribuidor y voy a aspirar y limpiar el polvo. La verdad que cuando hago estas zonas son las más fáciles, son las que más utilizamos, como diría, son las zonas de tránsito, ¿no? Donde para cualquier cosa tienes que pasar, pero son muy fáciles de limpiar, la verdad. Y ya he acabado de limpiar y ahora solo me queda pues doblar la ropa. Madre mía, cómo se nota que es invierno, ¿eh? Porque eso en verano sería un montoncito de nada, pero ahora sudadera, pantalón largo, jersey, es horrible, madre mía, se me hace una montaña de ropa que dices, parece que no voy a acabar nunca. Son de esas tareas que tienen como mucho volumen, pero luego te vas poniendo y nada, doblas un par de sudaderas, un par de pantalones y la montaña ha bajado un montón. Ojalá todas las tareas de casa fuesen así, ¿no? Que haces un par de cosas y ya lo tienes todo hecho. Sería una maravilla. Y esta pila de aquí será lo que me queda por planchar. Ahora guardaré la ropa en cada habitación y una cosa hecha ya.
ya el día, o el vídeo más bien, llega a su fin. Y como siempre, gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.